Predicar sobre este tema, defiende la cosecha, nos va a llevar a entender las dinámicas del reino de Dios. Cuando nosotros pensamos en la cosecha, no somos un pueblo agricultor. Yo tuve la oportunidad de comenzar el ministerio en un pueblo, en el norte del valle, en 3 pueblos literalmente, en Roldanillo Valle, Bolívar Valle y otros. Cuando los creyentes llevaban ofrendas, pues muchas veces eran en especie, a veces llevaban gallinas. Y en una ocasión, una de las mujeres fieles al Señor de la iglesia me llamó a su casa y me dijo: pastor, venga que tengo unos enfermitos para que usted ore por ellos. Y yo fui y estaba esperando que fueran los vecinos o algo así. Me lleva a la parte de esas casas grandes de pueblo, a un galpón donde habían unos pollitos chiquitos, casi muertos, turuletos. Cuando yo los vi, yo dije: esos pollos murieron. Era el sustento de ella. Me dije: pastor, ore por ellos. Y como a mí no me habían enseñado en el seminario bíblico cómo orar por pollos, cómo se ungen gallinas. Pero cuando estamos trabajando en el campo, pues estaba la cristiana hermana ahí y yo empecé a orar, ungirlos a cada pollito, pero yo oraba casi haciéndole los santos óleos. Y esos pollos mañana no amanecen, pollos se mueren. Y yo oré con esa fe. Mi fe era una fe no de resurrección, sino de muerte. Ese era un sábado, al siguiente día era domingo. Llegó ella a culto y llegó llorando. Y yo dije: se murieron los pollos. Y se me acerca y me dice: pastor, se sanaron los pollos. Entonces dije: bueno, ya empecé por pollos, ahora tengo que subir de nivel. Pero cuando estamos en medio, esa era la cosecha de ella. O sea, ese era lo que Dios le había dado a ella. Y ella toma la decisión de pelear por su cosecha, por lo que Dios le había entregado a través de la oración. Lo que Dios te ha entregado, lo que tú haces, tienes que protegerlo a través de la oración. Tenemos que proteger nuestra casa, nuestra familia, pero también tu profesión, también tu labor. Tú tienes que decirle al cielo que mande siempre la provisión, pero también que te guarde, te guíe, te direccione acerca de lo que Él quiere hacer con tu casa, con tu profesión, con tu negocio. Y defender la cosecha es un deber de todo creyente. Porque cuando Dios se le aparece a Gedeón, Dios lo saluda de una manera interesante y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Qué valiente iba a ser Gedeón. Estaba escondiendo lo último que tenía para que los madianitas no se lo robaran. Es más, Gedeón le dice al mismo Dios que se le aparece: creo que te equivocaste. Ese saludo no es para mí. Pero lo que Dios está viendo en Gedeón no es el temor que tiene, sino lo que Dios va a hacer con él. Y yo tengo que esta mañana que recordarte que cuando Dios te habla, no te habla por solamente tu presente, sino que también ya te habla por lo que Él te ve, en lo que Él ha diseñado, en la obra perfecta que Él va a hacer en tu vida, en las cosas que Él ya ha planeado que van a ocurrir en los próximos días, horas y años. Defender la cosecha es una decisión que tenemos que tomar. Y quiero que al final de esta celebración tú puedas levantarte y decir: voy a defender aquellas cosas que Dios me ha entregado. Voy a levantarme en oración, no las voy a regalar, no las voy a tirar, no las voy a feriar. Voy a levantarme y a pelear por una palabra que el cielo ha colocado sobre mi vida. Y quiero llevarle un texto que revela esta verdad, que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Capítulo 13. Y quiero leerle el verso 1 al 9 rápidamente.
Y quiero hacer unas conexiones con este texto, porque este texto, mientras usted llega allí, Mateo capítulo 13, está dentro de las parábolas del reino. Jesús lleva a los oyentes a un nuevo nivel. Me parece emocionante cómo lo narra Mateo. Y quiero leerle el versículo 1 del capítulo 13 de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Piense un momento en esto. Jesús sale en la mañana y cuando yo leo ese texto yo me siento en Santa Marta. Yo me siento en un lugar especial. Jesús sale esa mañana y se sienta junto al mar. Y mientras está contemplando su creación, aparece un grupo de mucha gente que viene a escuchar aquello que Él quiere contarles. Y Jesús empieza allí a hacerle una nueva didáctica en la forma de enseñanza. Porque empieza a enseñar con parábolas. Y aquí yo tengo que decirle esto. Las parábolas eran una enseñanza común dentro del judaísmo, pero solo se le daba a estudiantes bíblicos avanzados. O sea, los maestros rabinos no enseñaban parábolas a todo mundo. Era solamente cuando sus oyentes habían llegado a un nivel mayor de comprensión. Así que Jesús usa el método de las parábolas para revelar los misterios del reino. Las parábolas contienen enseñanzas que nos revelan los misterios del reino. ¿Y cuál fue la parábola con la cual el Señor empieza? Pues la parábola del sembrador. Y dice, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, yo sé que usted ha escuchado muchas veces esta parábola, pero permítame llevarle a unos tesoros que están dentro de esta parábola. Generalmente cuando hablamos de esta parábola, muchos comentaristas pueden decirnos que es la parábola que habla de los 4 tipos de corazones que hay. Y que la semilla que se siembra es la palabra. Pero estamos hablando de defiende tu cosecha. Y yo quiero resaltar que en esta parábola hay enemigos de la cosecha. Hay unos enemigos que se levantan para la cosecha. Yo tengo también que decirle que los oyentes que están allí escuchando esta parábola, todos son creyentes. Él no le está hablando a personas no creyentes. Él está hablando a creyentes. Les está diciendo esta parábola a gente que ha escuchado la palabra. Posiblemente los que están allí sentados son los mismos que estuvieron sentados en el Sermón del Monte, capítulos anteriores. Son discípulos. Así que lo que el Señor les está diciendo es, oye, ustedes tienen que tener cuidado porque puede ocurrir estas cosas. ¿Cómo el enemigo actúa para robar algo? ¿Y qué es lo que siempre el enemigo quiere robar en toda la parábola del sembrador? Es la palabra sembrada. El poder de la palabra de Dios. ¿Qué cambia la vida de alguien? La palabra de Dios. No es el concepto filosófico ni el trato psicológico de alguien o de un profesional. No. Lo que provoca transformación en la vida del ser humano es la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Es lo único que puede ocasionar que lo que no tiene sentido o lo que está perdido vuelva otra vez a la vida. Todos hemos llegado a Cristo con situaciones de pérdida. Y muchas de esas situaciones Dios nos las ha devuelto y otras
Dios nos ha dado la fuerza para continuar. Pero la palabra que Dios nos da es el motor por el cual yo tengo que cuidarla. Y aquí, para nosotros defender la cosecha, lo primero que me dice el texto es que debo defender la palabra que me fue dada. Tengo que tener la capacidad de defender la palabra que me fue dada. El cielo dijo algo sobre ti. El cielo dijo algo sobre tu historia, sobre mi historia. El cielo te dio una promesa un día. Y tú y yo tenemos que defender esa palabra. Tienes que caminar bajo esa palabra. Tenía 30 años, hace poquito ya, que pasó ese cumpleaños número 30. Y era nombrado como presbítero en nuestra sección de Asamblea de Dios para pastorear. Si pastorear ovejas es complejo, pastorear ovejas pastores es más complejo. Pastorear pastores es más complicado. Y Dios me dio el privilegio de pastorear por 4 años a 100 pastores, 100 iglesias. Y era demasiado joven. Y una vez alguien me preguntó, ¿y por qué tú tan joven ahora tienes este cargo? Yo le dije, porque cuando Dios me dio una palabra, yo no caminé en otro sentido. Cuando Dios a mis 19 años me dice y me llama, te he llamado al ministerio. Yo no tuve que caminar, y esa es la palabra que recibí. Por ahí tengo que caminar. Cuando Dios me llama, yo digo amén, aquí estoy, me preparo, voy al seminario bíblico, empiezo a hacer todo lo que tiene que ver con la asociación de la palabra que Dios me ha dado. Si Dios te dio una palabra sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu negocio, tú tienes que asociar esa palabra con lo que estás haciendo. Defender la palabra. Defender algo que el cielo te habló. Defender algo que Dios te susurró. Defender algo que el enemigo te quiere robar. Jesús explicando esta parábola en versículos posteriores. No tenemos que hacer mucha exégesis de esta parábola porque el Señor mismo la explica. En el versículo 18 nos da la explicación de esta parábola. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y quiero resaltar esa palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y entonces allí se nos habla de la palabra del reino de Dios, porque nosotros creemos que el cristianismo o nuestra relación con Dios es una relación democrática, donde tú y yo tenemos derecho a preguntarle a Dios, Señor, y explícame bien qué vas a hacer. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Llevémoslo a votación. Muchos creyentes piensan que eso es cristianismo porque no tenemos socialmente la construcción de un reino. Pero el reino de Dios es un reino donde tenemos un buen rey que nos ama y que siempre quiere lo mejor. Y cuando Él dice algo, nosotros debemos aceptar lo que Él diga, no porque Él sea un dictador, sino porque Él tiene un corazón perfecto para nosotros. Tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando yo camino en eso, entonces guardo la palabra, camino bajo esa palabra. Y el enemigo quiere venir a robar eso que el cielo te dijo. De la misma manera como le robó a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Y Eva le dice, no, eso no fue lo que Dios me dijo. El primer mal intérprete, yo le enseñé esto de la Biblia, fue el diablo. Cogió lo que Dios dijo y lo trastornó, lo dio una mala interpretación. Entonces quiero que recuerdes, y yo pido al Espíritu Santo que te recuerde lo que Él te ha dicho. Porque sobre mucho en esta casa hay promesas de restauración y de restitución. Sobre mucho en esta casa hay promesas que Dios hará cosas grandes con tu vida. Dios te ha colocado en esos lugares donde te has colocado. No porque tú seas el más lindo, santo Dios.
es porque Él tiene un propósito contigo. ¿Por qué Dios te ha prosperado? ¿Por qué Dios te ha colocado? Porque te colocó en lugares para llevar la palabra del reino. Y lo que Dios te dio son llaves que abren puertas y accesos a lugares que no podía entrar un pastor, un evangelista, un apóstol. Pero cuando tú entiendes que Dios te dio a ti ese lugar, entonces vas caminando bajo una palabra, bajo la palabra del reino. ¿Y qué va a buscar el enemigo? Que te olvides de la palabra. Aquí no pasa eso, eso pasa en otra de nuestras sedes de Casa Cristiana. Salió el creyente después del culto, se encontró con uno que no había podido ir a la iglesia. ¿Y cómo estuvo el culto? Estuvo más lindo, la alabanza, la adoración, la danza, la trompeta, todo estuvo perfecto. Y la predicación, maravilloso, lindo lo que el pastor predicó. Y dice, ¿y qué predicó el pastor? No me acuerdo de nada, pero fue bonito. O sea, ya la palabra se fue robada. Por eso debo tomar notas, por eso, tenemos la tecnología, puedo repetírmela en las redes sociales, gloria a Dios. Pero guarda la palabra. Una promesa que aunque todavía no la hayas visto, es un cheque del cielo que tienes que mantener guardado para que lo cobres en el debido tiempo. Tú eres poseedor de una palabra. Dios le dijo a David a sus 16 años, he aquí, a través del profeta Samuel, he aquí Dios te ha ungido como príncipe, como rey. Y David tuvo que guardar esa palabra. Y esa palabra tuvo 14 años guardada. Hasta que a la edad de 30 años, David es ungido como rey, primero en Judá y después en todo Israel. Esa palabra lo acompañó 14 años. Hay palabras que tú tienes archivadas, pero aunque no las veas cumplidas, no significa que no se cumplirán, solamente que están ahí reservadas. Dios te las dio porque Él ya estuvo allí. Dios ya estuvo allí cuando esa palabra se cumplió. Así que defiende tu cosecha guardando la palabra. Lo segundo que nos muestra este pasaje es que no solamente necesito guardar la palabra, sino que también tengo que defender el gozo que me fue dado. Versículo 20. Verso 20 dice, y aquel que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza. Ser cristiano hoy es relativamente fácil. Alguien va a ir a una iglesia cristiana y dice a su familia, voy a ir a la iglesia, y la familia se siente feliz. ¡Ay, qué bueno, qué rico! Pero los que nos convertimos hace unos añitos atrás, 30 años atrás, venir a la iglesia, ser cristiano o andar con una Biblia era un asunto complicado. Nuestros amigos nos daban la espalda, teníamos persecución. Yo tengo amigos pastores que asistían a lugares donde les tiraban piedra. En nuestra sede Robles, cuando yo empecé a ser pastor, nos tiraban piedra. Y nos tiraban agua los vecinos. Y recuerdo que un día, un vecino, todavía vive, pero no puedo decirle el nombre, nos tiraba agua, levantaba la teja, él tenía su casa como 2 pisos, le daba la terraza y levantaba la teja y le tiraba agua a los creyentes que estaban allí. Y cómo me lo quito de encima el vecino. Entonces, un día de esos malorados que yo le digo, ¿no?, que no he sido como muy fiel en el devocional, me fui yo. Toqué la puerta del vecino y le dije, vecino, ¿cómo está? Sí, dije, bueno, vengo a decirle algo, vengo a advertirle, le dije. Sí, pastor, ¿por qué? Le dije, mira, yo tengo que decirle que no todos los que van a la iglesia son cristianos. Es más, tengo que decirle que ahí donde usted tira agua, ay no, pastor, yo no lo hago. Y sí, ahí donde usted tira agua se sienta un hombre que siempre va armado. Y era la verdad.
Siempre iba con una 9 milímetros al culto. Era un Pedro. Yo no lo podía. Y ahí estaba. Y él siempre, y es fulano de tal. Y como él lo conocía porque era alguien que apenas estaba llegando a Cristo, era complicado el hombre. Y yo quiero guardarlo y se lo estoy advirtiendo. Usted siga tirando agua. Yo no me hago responsable si él sale y le mete un tiro. Eso fue una palabra de sabiduría. Eso fue una amenaza. ¿Verdad? Eso fue como una amenaza. Señor, perdóneme y perdónenme ustedes ya. Nunca más nos volvió a tirar agua. Pero a veces en las dinámicas del reino, nosotros necesitamos entender que el gozo del Señor, la palabra gozo ahí es charis, que significa literalmente alegría, desbordante. Pero esta persona que recibe la palabra con gozo es de poca duración. Yo lo podríamos llamar un creyente dopamínico. En otras palabras, solamente vive la experiencia de dopamina y está en efervescencia, pero cuando ya se acaba, recuerde que la dopamina es la sustancia de la ilusión. Todos segregamos dopamina cuando nos encontramos con algo nuevo, cuando vamos a un viaje, cuando nos encontramos con un nuevo paisaje. Nuestro cerebro, ese es el diseño de Dios, nos da esa experiencia de placer, de satisfacción, pero eso dura poco y se baja. Y hay creyentes que viven queriendo tener más porque la dopamina te dice quiero más, quiero más, quiero más. No te satisface con lo que tienes y quiere más. Entonces hay unos que están dopaminizados en sus relaciones emocionales y amorosas. Santo Dios. Hay una doctora psiquiatra llamada Helen Fisher que dice que el enamoramiento dura entre 12 y 18 meses. O sea, pastor, ¿cómo así? ¿Y usted cuántos años lleva de casado? Vamos para 30. Toda una vida. ¿Y sigue enamorado? Por supuesto. Pero más que enamorado, amo. Porque el enamoramiento se acaba, que es todas esas sensaciones. ¿Y qué debo buscar junto con mi pareja? Nuevas experiencias juntos. No es que ya te veo y ya no me daba lo que me daba antes. Antes te veía, me daba mariposa, ahora me da cólico verte. Santo Dios mío. Son las mismas sensaciones, pero con otras realidades. Y decir, no, es que ya no te amo, no es que el amor es más que un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar. Si no fuera un mandamiento. Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice, mi hijo, si se siente un día bien, como que si le llevan el desayunito, si lo tratan con cariño, si esto, no. Usted dice, maridos, amen. O sea, es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos da. Así que está por encima de cómo me siento. Yo tomo la decisión porque yo tengo una palabra. Y cuando yo entiendo eso, tengo que entender también que el gozo del Señor es algo que va mucho más que esa emoción y esa alegría momentánea. El gozo de mi salvación es un gozo que permanece en nuestra vida. Nosotros cantábamos un coro, los coros que nosotros cantábamos antes, algunos eran himnos muy inspiradores y poéticos, pero después pasamos unos coros muy, no sé cómo decirlo sin ofender a los autores, no muy creativos. Por ejemplo, este gozo, este coro. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. O sea, qué inspirador eso, ¿no? O sea, qué profundidad en la poesía para crear ese coro. Dios perdone al hermano que lo hizo, pero yo también lo canté muchas veces. Y a ritmo de pandereta eso sonaba sabrosísimo. Pero esa es una realidad. Yo me gozo en el Señor
aunque las cosas vayan bien y aunque no vayan bien. Defiende el gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Qué es eso? Por eso cuando vienen y nos reunimos con la iglesia, gózate en la alabanza. Aunque no sientas, aunque las cosas estén difíciles, alaba a Dios. Como aquel coro, alaba, solamente alaba. Si estás en dificultades, alaba. Porque cuando tu alabanza se levanta en medio de situaciones difíciles, la alabanza se convierte y tu gozo se convierte en un arma de guerra que destruye las fortalezas de las tinieblas. El diablo sale huyendo cuando hay un creyente lleno del gozo del Señor. Porque donde hay gozo del Señor, ahí Dios está también danzando con estos hombres y mujeres que le creen. El gozo que te fue dado, no permitas que te lo quite. Lo temporal, la falta de raíz, la aflicción. Lo tercero que debemos defender no solamente. No solamente debo defender la palabra que me fue dada. No solamente debo defender el gozo que me fue dado. Sino que tengo que defender la manifestación de Dios que me fue entregada. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El que fue sembrado entre pedregales porque no tenía raíz, su diseño se perdió. O sea, fue creyente de una temporada. Nosotros en estos años de ministerio, ya no pasa tanto, pero en nuestra sede de Roble nos pasaba que nosotros teníamos creyentes 10 mesinos, o algunos hasta 11. Se empezaban a desanimar tipo noviembre 15. Usted ya los veía que empezaban a dejar de ir como a la iglesia. Eso, 1 de diciembre ya estaban fríos, ¿no? Para que el 25 estuvieran bien mundanos, que empezaba la feria. Pero en enero, finales de enero y algunos más duritos, febrero, llegaban de nuevo con lágrimas, arrepentidos de nuevo a la iglesia. Y así duraban. Tenían esas temporadas porque su cristianismo le ganaba lo que el mundo les ofrecía. Pero aquí nos dice que hay dos enemigos que se presentan. Primero, el afán de este siglo. Y es muy interesante porque la palabra afán allí, que es merimna, que significa literalmente afán o ansiedad o preocupación, es la fragmentación del ser. ¿Qué puede dañar tu cosecha? La preocupación, el afán, que el enemigo te fragmente. Porque cuando tú estás preocupado, por ejemplo, si yo estoy trabajando y tengo problemas en casa, ¿qué hace la preocupación? Te fragmenta. No te da la capacidad de concentrarte, de ser productivo, porque estás en otro lado. Porque la preocupación te lleva a otro escenario, nos fragmenta emocionalmente. Y el enemigo busca fragmentar nuestras emociones, llevarnos a que siempre estemos tan ocupados. Es que no tengo esto, no tengo aquello. Nosotros somos, de esa generación que ha ido pasando, que nos gozábamos jugando con bolas en las calles, con la pelota dañada. Santo Dios mío. Eso, hasta con pelota de trapo jugamos fútbol. O sea, no había nada. Después ya llegaba el niño más rico de la cuadra con la pelota nueva. Era el que más mal jugaba, pero era el dueño de la pelota, así que teníamos que meterlo en el equipo. Siempre el de los guayos bonitos y el de la pelota bonita, ese es el más cebo del equipo. O sea, eso usted lo identifica rápidamente. Y nosotros jugábamos y nos divertíamos y estábamos. No usábamos, en mi niñez no pensábamos en la ropa de marca o el blue jean de marca,
Norstar o Star Nord, como fuera. Cualquiera que fuera, lo único que fuera un tenis. Pero el mundo empezó a meterse de tal manera que si no teníamos eso original, que si no teníamos una marca reconocida, que si no usamos eso, no estábamos al nivel. El afán de este mundo te dice que tienes que estar y tener, y tener, y tener, y no te satisface. Entonces, cuando llegas, ya no estás contento con lo que tienes, porque estás viviendo por el afán del mundo. Y tienes que gozarte en lo que Dios te ha entregado. No dejes que el afán del mundo te robe la bendición. Si Dios te da la bendición de irte a pasar las mejores vacaciones en un hotel 5 o 7 estrellas, gloria a Dios. Pero si te da para pasar las vacaciones en la casa de una estrella o de estrellita o estrellada, pues también gózate. Gózate en cualquiera que sea tu situación. Porque tú tienes una palabra. Porque tú entiendes esta verdad. No dejaré que el mundo me afane. ¿Por qué no saca su dedito profético? Y dígale a la persona que está a tu lado, no dejes que el mundo te afane. Amén. No le diga nada más porque si no, no termino hoy. Defiende la manifestación de Dios. Entonces, ¿qué usa el enemigo? El afán de este mundo, pero también dice allí, en la última parte, y el engaño de las riquezas. Esto es maravilloso lo que Jesús dice. El engaño de las riquezas. La palabra engaño es el fraude de las riquezas. Esto es una realidad. Porque el mundo te dice, si eres rico, eres feliz. Si tienes plata, se te acabaron los problemas. Y eso es mentira. Aunque alguien me dijo, pastor, es mejor tener problemas con plata que sin plata. Sí, siempre hay gente así pensando. Y me la adelanto porque de pronto hay uno de aquí pensándolo. Y es verdad, pero quiero soltarte esta palabra. Yo no necesito ser millonario para ser feliz. Dios nos dará a cada uno lo que Él quiera entregarnos. Y si Dios ve tu corazón y ve que vas a soportar bendiciones, porque Dios te bendice de acuerdo a cómo está tu corazón. Hay gente que Dios no puede bendecir porque donde los bendiga se pierden. Hay creyentes que donde Dios les suelte un chequecito grande, usted no los vuelve a ver nunca más en la iglesia. Entonces Dios le toca tenerlos ahí con el maná diario, te suelte y que esté ahí pegadito para que vaya al cielo. Uy, Señor. Así que tú tienes que orar, Señor, guarda mi corazón y ayúdame a sostener la bendición. Que por más bendición grande que tú me des, yo pueda caer de rodillas y orar de la misma manera como cuando oraba cuando estaba lleno de problemas. Lo que pasa es que ya no lloro porque tenga problemas. Lloro de gratitud porque mi Dios ha sido propicio conmigo. El engaño de las riquezas nos lleva a mantenernos una vida tranquila en Él. A no estar afanados por si tengo esto o no. A disfrutar lo que Dios me ha entregado. El engaño de las riquezas es que el diablo te dice, consigue el mundo, consigue ser lo más grande. Pero Dios te dice, escucha, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo he diseñado una ciudad celestial para ti. No existe mejor arquitecto, con el perdón de los arquitectos que hay aquí, que el Señor. Él diseñó algo hermoso para ti. Y cuando yo llegue a mi morada, la casa de mis sueños será la que Él me preparó. Hay un coro que escuchamos en un día de aflicción. Fuimos a pedir la visa hace como, no sé cuántos años, 15, 20, un poco más, 15 años, menos, 10.
Fuimos a pedir la visa americana y nos la negaron. Y entonces salí bravo. Bueno, se sale contento cuando le niegan la visa, ¿no? Sale, uy, gloria a Dios. No, nadie sale contento. Y estábamos con unos creyentes que son como enviados no de Dios, son como Pedro descarriados. Y nos colocan una canción que dice sobre la visa, una canción cristiana. Santiago Benavides, el que canta, ¿no? Me negaron la visa y eso es... Y para sanar mi corazón con eso, después de la canción de él canta una canción, La casa de mis sueños. Y él empieza a decir que la casa de los sueños tiene y empieza a escribir una mansión. Pero se da cuenta que en esa mansión ya no ve a sus hijos. Sus hijos mantienen encerrados en las habitaciones. Pero cuando vivía en el apartamento de 30 o 40 metros cuadrados, sus hijos vivían durmiendo con ellos y pasando tiempo con ellos. En la casa de los sueños, la administración y todo el mundo está en una situación muy boyante, pero en la casa donde él vive, en el apartamento, el vigilante le prestaba plata cuando le hacía falta para completar para el taxi. ¿Qué es la casa de nuestros sueños? ¿Para qué quiero yo una casa grande cuando no pueda ver a mis hijos porque quieren tener en cada cuarto un televisor y ya no bajan ni siquiera a comer con nosotros? Cuando nuestros niños eran pequeños y llegábamos a casa, no hay mayor alegría para el padre que escuchar la voz de sus hijos. Dijeron, papi llegó, mami llegó, salían corriendo. Después que pasan los años, ellos crecen, uno tiene que comprar un perro para que el perro baje y los salude. Pero lo más triste es que después de que el perro va, ya ni el perro baja a saludarlo a uno. Así que lo que el Señor nos está diciendo hoy es que yo tengo que guardar la palabra, defender esa cosecha, porque tengo una palabra, tengo el gozo, pero hay una manifestación que Dios quiere darme, los frutos que Dios quiere darme. Yo quiero finalizar de esta manera. El texto termina en el versículo 23, diciéndonos, mientras pido el grupo de alabanza que esté aquí, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Y quiero llevarlo a esta palabra, produce. Quiero que entiendas esto. Dios quiere que produzcas. A Dios le place que te vaya bien. Oh, santo Dios. Dios no quiere verte arruinado. Dios no quiere verte lamentándote. Dios quiere que produzcas. Dios quiere bendecirte. Cuando has guardado la palabra, cuando entiendes que Él es tu gozo, Dios te va a dar la capacidad de hacer cosas nuevas. Sueña en grande con Dios. Una hermana le dice a un pastor, pastor, ore por mí que voy a montar un negocio. El pastor dice, bueno, cuénteme qué negocio va a montar. Y dice, no, pastor, hay una tiendita ahí pequeña con algunos víveres y unas cositas allí de miscelánea. Entonces el pastor la miró y le dijo, no voy a orar. ¿Cómo así, pastor? No, para eso que vas a hacer no necesitas mi oración. Eso no lo puedes hacer tú. Pero si tú me dices que quieres montar, y aunque comiences pequeño, pero tu sueño es tener un supermercado, algo grande, ahí sí. Un hombre llamado el padre de las misiones modernas, un humilde zapatero, llamado Guillermo Carey, mientras cosía los zapatos en la época donde los zapatos se cosían con aguja, manualmente, dijo esta frase: emprende grandes cosas para Dios y recibirás grandes cosas de Dios. Y cuando le preguntaban, ¿tú qué vas a hacer? Mientras cosía decía, Dios me va a dar naciones. Dios me va, pero no tiene recursos. La iglesia se burlaba de él.
pero él tenía una palabra y tenía un sueño. Y cuando Dios te ha dado una palabra, ya eres poseedor de todos los recursos que van detrás de esa palabra. Porque la palabra de Dios tiene recursos disponibles. Porque cuando Dios te dijo que iba a hacer algo, Él ya preparó todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito para que ese milagro ocurra. Emprende grandes cosas para Dios. Para que cuando te pregunten ¿y cómo lo hiciste?, tú puedes decir: tengo un Dios grande. Tengo un Dios bueno. Sé el mejor, sé la mejor en todo lo que Dios te colocó. El mejor, la mejor. Compón piezas musicales que hasta ahora no se han escuchado. Y no como me gozo el lunes, el martes, el miércoles. Sino algo que todavía, que el mundo se conmueva cuando lo escuche. Hoy Dios tiene una cosecha para ti. Pero la pregunta es, ¿tienes el corazón? ¿Tienes la disposición? ¿Quieres pagar el precio para que esa cosecha se haga realidad? ¿Por qué no te...